Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando en torno al problema del sujeto. Seguramente recordarán que hablamos un poco de qué significa el sujeto en la obra de Lacan y qué diferencias tiene esto básicamente en oposición a lo que normalmente se entiende por sujeto en un sentido coloquial, es decir, una persona, un individuo y demás. En el episodio de hoy les voy a proponer todavía ir un paso más allá. Es decir, tomar un poco en cuenta lo que trabajamos la vez pasada sobre el sujeto, anclarnos desde ahí, partir desde la lógica del problema del sujeto en la obra de Lacan y dirigirnos hacia otro problema sumamente interesante que vale mucho la pena estudiar, que es el problema del saber en la teoría de Lacan. Entonces, esa es mi propuesta para el día de hoy. Iré articulando, como siempre, algunas citas, en este caso particularmente del Seminario 17. El Seminario 17 que lleva por título El reverso del psicoanálisis o El psicoanálisis al revés. Es un seminario que es famoso porque implica la articulación y la propuesta, digamos, más o menos la propuesta básicamente y la articulación de los 4 discursos, que son 4 formas que tiene Lacan de explicar estructuralmente lógicas sumamente interesantes. Se hicieron muy famosos, no mucha gente explica muy bien qué significa cada uno, hay mucho malentendido, como siempre, como casi siempre en la teoría de Lacan. Hoy no vamos a aproximarnos al seminario para trabajar el problema de los discursos, si bien mencionaremos un par de discursos en lo que nos convoca. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer es articular el problema del sujeto y la lógica del saber. Ya irán viendo de qué modo vamos a ir avanzando. Para empezar tendría que decirles que la vez pasada vimos cómo el sujeto en realidad es una articulación, es un efecto del significante, ¿no? Entonces, seguramente habrán escuchado que la definición canónica que da Lacan sobre sujeto es que un sujeto es lo que representa un significante para otro, ¿no? O quizás habrán escuchado la definición de significante, que es un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Son 2 definiciones que se complementan entre sí, quieren decir básicamente lo mismo. Entonces, aunque no tengan muy claro qué significa esa definición, seguramente nosotros lo hemos trabajado en algún video, en alguna clase, en alguna conferencia, aunque no tengan muy claro qué significa esa definición, saben, porque escuchamos la vez pasada, que el sujeto es el efecto de la utilización del significante, el efecto de la aparición del significante. No tiene nada que ver con una persona, ni con un individuo, ni con nadie en particular, sino es el efecto de la articulación entre significantes. Esto quiere decir que si ustedes ponen en relación un S1 con un S2, esto le va a dar por efecto de representación un sujeto, ¿sí? Para trabajar un poco este punto central, digamos, inicial de la propuesta de sujeto, voy a leerles un primer fragmento del Seminario 17, que lo tengo acá en mis manos, el reverso del psicoanálisis. Voy a la página 11 y cito textual. Como siempre, voy a ir explicando algunas cosas mientras las voy articulando. Dice Lacan: lo que se produce por la relación fundamental de un significante con otro significante, ¿no? Esa es la definición que da de sujeto. De ello resulta la emergencia de lo que llamamos el sujeto, por el significante que en cada caso funciona como representando a este sujeto ante otro significante. Bueno, en este primer fragmento Lacan viene mencionando la frase que todos conocemos, digamos, la definición más clásica, más canónica de significante, y explica justamente que el sujeto es la producción, es el efecto de la relación de un significante con otro. Cuando un significante con otro significante se representan entre sí, se da un efecto de representación y a eso lo llamamos sujeto. Lo interesante, digamos, incluso piénsenlo en los gráficos que siempre han visto por ahí, que es S1, una flecha que apunta hacia el S2 y otra flecha que apunta de regreso hacia el S1, ¿no? La articulación significante en su célula más mínima, en su célula más básica de articulación. Ahora bien, lo interesante de este seminario y la razón por la cual decidí compartir con ustedes esta cita es precisamente porque en esta primera clase del Seminario 17, Lacan va a proponer una nueva forma de escribir esta relación entre 2 significantes que te da por efecto un sujeto. Lacan va a proponer una nueva manera de explicarlo, una nueva forma de establecerlo, y es sumamente interesante porque nos va de una forma u otra a llevar hacia el problema del saber, que no está implicado en la primera fórmula, ¿no? Porque, digamos, en la primera fórmula S1 sujeto a S2, lo único que tenemos es una relación entre significantes que te da por efecto un sujeto.
Ahora, Lacan propone una nueva forma de entender esta relación significante, una nueva forma de entender el sujeto que implica una relación con el saber. Lo iré planteando a medida que avancemos. Pero miren, les cito un poquito más la de la página 11. Dice Lacan: ¿Cómo situar esta forma fundamental? Este año vamos a escribir esta forma sin preámbulos de una manera nueva, ¿no? O sea, Lacan va a escribir de una forma nueva la relación entre los significantes y el sujeto. Entonces dice un poquito más adelante, y acá vamos a ir despacio porque se empieza a tornar complicado. Dice: pero simplificando, consideramos S1 y la batería de los significantes designada por el signo S2, ¿no? Entonces tenemos un S1 que va a ser un significante como tal, un significante que ahora veremos cuál es su función, pero la clave es que es un significante que interviene, es el significante que interviene, por eso tiene la flecha. Y después vamos a considerar al S2 como lo que Lacan llama la batería de los significantes. O sea, la batería de los significantes va a estar designada por el signo S2. Entonces ya no se trata de que, lo explico un poquito y ahora paso a la lectura, ya no se trata de la relación unívoca entre un término y otro término, se trata de la relación entre un término, que es el significante que interviene, y todo el resto de los términos. Es decir, S2 va a significar la batería de significantes. Cito texto de Lacan. Pero simplificando, consideramos S1 y la batería de los significantes designada por el signo S2. Se trata de los significantes que ya están ahí, mientras que en el punto de origen en el que nos situamos para establecer qué es el discurso en su estatuto de enunciado, S1 debe considerarse como el significante que interviene. Entonces tenemos un significante que es el S1 que interviene, y la pregunta es ¿dónde interviene? En el S2, que es la batería de los significantes, es decir, el punto donde se encuentran todos los términos del discurso. Yo me lo imagino como una red, digamos. Tenemos el S1, que es el término que interviene, e interviene en una red donde están todos los otros términos menos ese, ¿no? La batería del resto de todos los significantes, eso es lo que vamos a representar con S2. Termino con este fragmento de la cita. Dice: interviene, el S1, sobre una batería significante que nunca tenemos derecho a considerar como dispersa, como si no formara ya la red de lo que se llama un saber. Entonces es interesante porque este S2, esta batería de significantes, este resto de significantes que se mantienen ahí, ustedes tienen todo el derecho a considerarlo como una red articulada, no como una red dispersa, no es cualquier cosa lo que está ahí. ¿Entienden? Lo que está ahí es la articulación del resto de todos los significantes. Y por estar articulados en forma de red, nosotros podemos entender que eso es un saber. A eso le vamos a llamar un saber. Entonces, cada vez que ustedes lean en la obra de Lacan el término saber, se refiere a cómo la batería de significantes se articula. Es decir, cómo ese S2 implica precisamente un saber. Justamente en este seminario, en el seminario 17, sabrán que el S2 en las fórmulas de Lacan implica el saber, ¿no? Ese es el gran cambio, ese es el cambio que plantea, una forma nueva de entender la lógica. Entonces, fíjense cómo, digamos, me voy a adelantar un poco en el tiempo y ahora volvemos con lo que tengo para desarrollar para ustedes. Fíjense cómo el sujeto ya no va a ser el efecto de una relación entre dos términos nada más, entre un significante S1 y otro S2. Sino va a ser la relación entre un significante S1, que va a ser el significante que interviene, y el saber, que va a ser el S2. El efecto de representación entre esos términos se le va a llamar sujeto. Si teníamos alguna mínima necesidad de seguir distanciándolo de los puntos fundamentales que implican, por ejemplo, creerlo como una persona o como un individuo, lo que nos faltaba era precisamente esto, ¿no? Lacan diciéndonos: el sujeto no es más que la intervención de un significante en el saber. Entendiendo el S1 como el significante que interviene y el S2 como esta red articulada, que no tenemos por qué considerar dispersa, dice Lacan, y es la red que va a llamar que va a formar lo que nosotros podemos llamar un saber. Sigo un poquito más. Espero hasta aquí estar siendo claro. Yo sé que esto es muy complejo, pero como siempre vamos avanzando de a poquito. Dice entonces Lacan, sigo en la página 11 ya al final, dice: de entrada, se plantea este momento en que S1 viene a representar algo, por su intervención en el campo definido, como el campo previamente estructurado de un saber, ¿no? Entonces ahí tienen
el primer momento, la primera flecha, tienen un término que es S1 y ese término viene a representar algo. ¿Por qué? Porque interviene dentro de un campo definido. Es el campo que está estructurado en el S2, ¿entienden? Interviene en el campo, en lo que ahora más vamos a llamar el campo del saber, que es toda esa articulación de significantes que están en S2, que ustedes no tienen por qué pensar como dispersa, sino que la pueden pensar estructurada como un saber. Entonces, ese S1 interviene en este campo definido. Es el campo que está previamente estructurado y es el campo que nosotros le vamos a llamar saber. Dice Lacan entonces. Y su supuesto, hipokeimenon, es el sujeto, en tanto que representa este rasgo específico que debe distinguirse del individuo viviente, ¿no? Otra vez Lacan insiste en el seminario 17 que no se trata de individuos, no se trata de personas, se trata de cómo un término interviene en el campo del saber. Por supuesto que no hace falta dejar de lado la cuestión individual. Yo recuerdo que la semana pasada les comentaba que, estrictamente hablando, estos sujetos, digamos, estas articulaciones significantes, terminan teniendo efectos en el cuerpo de las personas, de los pacientes, de la gente que acude al consultorio. Termina teniendo efecto en esas vidas, en la vida de Pepe, en la vida de Rosa, en la vida de Marta. Por supuesto que tiene efectos ahí. Ahora, no es lo mismo creer que algo tiene efecto en algo a creer que surge en ese mismo algo. Entonces no proviene del cuerpo de Marta, no proviene del cuerpo de Pepe, pero tiene efectos en ese cuerpo. ¿De dónde proviene? De la articulación significante, que ya en esta altura del seminario 17 vamos a llamar como un término, como un elemento, interviene en el campo del saber. Eso dicho de una forma abstracta parece lacaniano básico, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo. Se trata de cómo un S1 interviene en la red, en toda la red que es la batería de significantes, que lo implica a todos menos a él, ¿sí? Entonces, esto último lo aclaro porque Lacan al final hace un pequeño comentario al respecto y es sumamente interesante. Dice, este último, refiriéndose al individuo viviente, ¿no? Este último es seguramente el lugar, el sitio de la marca, pero lo que el sujeto introduce por medio del estatuto del saber es de otro orden. Entonces está claro que el cuerpo del viviente va a ser el lugar de la marca, va a ser el sitio de la marca, donde la cosa va a terminar decantando, donde va a terminar marcando. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora, no piensen por eso que el sujeto que se introduce por medio del estatuto del saber es del mismo orden que del cuerpo, ¿entienden? Se trata de un orden completamente distinto, un orden muchísimo más abstracto. El sujeto se introduce por la forma en que este significante interviene en el estatuto del saber. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con los cuerpos, tiene que ver con algo en un sentido anterior. Recuerden que la semana pasada veíamos una cita en la que Lacan decía, esto sucede antes de la aparición de cualquier subjetividad, en el sentido de individuo, ¿no? Antes de la aparición de cualquier existencia de vivientes. Entonces, de lo que se trata básicamente es de cómo los significantes se articulan entre sí. Por eso cuando yo digo que no se trata, que el psicoanálisis no es un humanismo, me refiero precisamente a esa idea. En el centro de nuestro interés intelectual no están los seres humanos. Por supuesto que nos ocupamos de ellos, trabajamos con ellos. Es más, atendemos clínicamente para tratar de resolver sus padecimientos y tratar de hacerles un bien en la medida de lo posible. Pero si ustedes me preguntan a mí si el humano está ubicado en el centro del problema psicoanalítico, la respuesta es no tajantemente. Digamos, se trata de algo en otro orden. Lo que está en el centro de nuestro estudio es precisamente el significante y su operatoria y su efecto de representación, que se llama el sujeto. ¿Entienden? Y cómo un significante interviene en el campo del significante que se llama saber y cómo de esa relación de suposición surge algo que nosotros vamos a llamar sujeto y que debemos distinguir absolutamente del viviente. Aun cuando ese viviente va a ser marcado por ese sujeto, va a ser determinado por ese sujeto. La vida de esa persona va a ser afectada. Pero si realmente quieren operar sobre un conflicto inconsciente, no tienen que centrarse en ese conflicto inconsciente o en ese humano en particular o cómo ese cuerpo padece de forma específica. Tienen que buscar la causa de ese padecimiento por fuera de ese cuerpo. Y por fuera de ese cuerpo significa en una existencia anterior que no tiene nada que ver con los vivientes ni con los seres humanos, sino con la operatoria anterior a cualquier subjetividad, ¿no? Presubjetiva y automática que implica justamente el significante.
Entonces, bueno, aquí vemos ya claramente un giro en la propuesta de Lacan, digamos, en la forma anterior que tenía de concebir el surgimiento del sujeto como una representación entre dos términos significantes, y cómo lo piensa ahora en el seminario 17 como una relación entre un término que interviene y otro término que funciona como campo, que funciona como el saber, que ya no es un significante en tanto tal, sino es la red, ¿no? Entonces, bueno, para seguir elaborando esta cuestión y distinguir estas dos formas de pensarlo y relacionar esta segunda forma directamente con el saber, que es lo que a mí me interesa que vayamos ahora, les voy a leer otra cita, ahora de la página 13 del seminario de Lacan. Cito textual, dice Lacan. Esta fórmula, sigue hablando de la fórmula S1, S2 y el sujeto, ¿no? Esta fórmula dice que esta fórmula dice que en el preciso instante en que interviene S1 en el campo ya constituido por los otros significantes, en la medida que se articulan ya entre ellos como tales, ¿no? O sea, entendemos el S2 como este campo, como este lugar donde todos los significantes están articulados entre sí. Por Lacan ha dicho, no son dispersos, ¿entienden? Están articulados entre sí. Al intervenir sobre otro sistema, surge esto, S tachada, ¿no? Sujeto, que es lo que hemos llamado el sujeto en tanto que dividido. Entonces, el sujeto, una vez más, yo sé que soy muy insistente en esto, pero es muy importante que quede claro. Hace años que vengo insistiendo en esto y la verdad es que todavía no termina de quedarle claro a la gente. Entonces, pretendo con esto insistir sobre la cuestión. Y es que el sujeto no es nadie, no es ninguna persona, no es ningún individuo, no es nuestro paciente, no es nadie. No es más que la forma en que el S1 interviene en el campo del S2. Y ese campo de S2 lo vamos a llamar saber, que son todos los significantes articulados de forma tal que brindan lo que nosotros podemos llamar el campo del saber, ¿no? El sujeto, en tanto que dividido, surge por esta intervención, surge por esta suposición, que es cuando el S1 interviene precisamente en el S2. Sigue entonces un poquito Lacan. Finalmente, hemos acentuado desde siempre que de este trayecto surge algo que se define como una pérdida, ¿no? De este trayecto del S1 hacia el campo del S2 hay algo que se pierde. Hay algo que se pierde en esta operatoria. Esto es lo que designa la letra que se lee como el objeto A. El objeto A lo que hace es designar aquello que fue perdido por la operación del lenguaje. Operación del lenguaje significa no que un significante entre en el cuerpo, como generalmente se dice. Operación del lenguaje significa que cuando un término S1 apunta hacia el lugar de saber entre S2, esa operatoria tiene un resto, una pérdida. Y esta pérdida Lacan la va a designar objeto pequeño a, ¿no? Sigo un poquito más entonces en la misma página 13. No hemos dejado de señalar el punto de donde extraemos esta función del objeto perdido, del discurso de Freud sobre el sentido específico de la repetición en el ser que habla. No es en absoluto de un efecto de memoria en el sentido biológico. La repetición tiene cierta relación con lo que de este saber está en el límite y se llama goce. Entonces acá hay una definición interesante de goce, ¿no? Porque dice Lacan que lo que se llama goce es aquello que de este saber está en el límite. Entonces eso que está en el límite del saber se llama el goce. El goce, otra vez, no tiene nada que ver con una entidad biológica, ni con un organismo biológico perdido, ni con un cuerpo perdido, ni no sé qué, nada de eso. Tiene que ver estrictamente con que en este campo que llamamos saber, que es el de la articulación de los significantes, el límite de este saber nosotros le vamos a llamar goce. Un rato más adelante voy a tratar de explicar a qué me refiero con el límite, ¿no? Pero dice en el siguiente párrafo. Por eso, en la fórmula que dice que el saber es el goce del otro, de lo que se trata es de una articulación lógica. Acuérdense que Lacan había dicho, incluso en el seminario anterior, en el seminario 16, que se llama de un otro al otro, Lacan ya había dado una definición de saber en torno a la relación del goce del otro. Había dicho, el saber es el goce del otro. Entonces, ustedes pueden ir armando una pequeña tabla de equiparaciones para no perderse entre tantas definiciones. ¿A qué me refiero con esto? S2 es la batería significante, pero también es la red articulada de los significantes, pero también es el campo del saber. Entonces, a ese saber le vamos a llamar el goce del otro. Son todas equiparaciones, ¿entienden? Entonces, otro tampoco tiene que ver con ninguna persona. Esto ya también lo habré dicho
fácilmente 1.000.000 de veces, pero otro significa un lugar. ¿Qué lugar? El lugar de los significantes, ¿entienden? El lugar del saber. No porque haya realmente otro que sepa, sino porque cuando se articulan esos significantes que están en el S2, a ese campo le llamamos saber. Y ese saber es el goce del otro. Sigo un poco entonces. Por eso, en la fórmula que dice que el saber es el goce del otro, de lo que se trata es de una articulación lógica. Del otro, por supuesto, en tanto, y abre paréntesis, puesto que no hay ningún otro, cierra paréntesis, en tanto la intervención del significante lo hace surgir como campo. Y ahí tenemos una definición absolutamente genial del otro. Voy a tratar de explicar un poco a qué me refiero. Para Lacan, el otro no existe, ¿no? Es decir, hay varios momentos de distintas formas en las cuales él aclara que el otro no existe. El otro no existe en el sentido de que no hay tal otro, como dice aquí en la cita. Pues no hay ningún otro. O sea, no es que haya otro, no es que haya alguien, no es que haya un lugar. En realidad no hay nada de todo eso. Pero la intervención del significante lo hace surgir como un campo. ¿Entienden? O sea, el momento en el que el significante se articula entre sí armando el campo del saber y aquel momento en el que el S1 interviene el campo hace surgir al otro como si fuera un campo. ¿Entienden? Como si hubiese campo. Lo digo de otra manera. De lo que se trata una y otra vez, digamos, acá va un tip de lectura para los que están un poquito más avanzados. De lo que se trata una y otra vez es del efecto del significante y las ilusiones que genera. Ilusiones en el sentido más psicoanalítico posible, ¿no? Es decir, cada vez que el significante opera, genera cosas, crea cosas. Entonces, por ejemplo, cuando el significante S1 opera sobre el S2 en tanto que lugar de saber, por ejemplo, genera un sujeto. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero ese sujeto, ¿qué tipo de entidad tiene? No, ninguna, tiene una entidad lingüística. Es decir, surge únicamente en el momento en el que se articulan términos significantes. Entonces, el sujeto es una creación del significante. Bien, ahora vamos al campo del saber, ese S2, que es el campo del saber, el campo del otro. El que genera al otro como un campo. ¿De qué se trata? De significante también, ¿entienden? Es únicamente significante, pero su articulación en tanto que red, digamos, la forma en que está estructurado, en que ustedes pueden ir leyendo los significantes que corresponden a ese campo, te da la ilusión de un saber. O sea, cada vez que ustedes tengan un significante articulado con otro, tienen un saber. Ese saber es realmente un saber en el sentido de, por ejemplo, como diría el cristianismo, hay un Dios que sabe, que todo lo sabe, ¿no? Hay un Dios que es omnisciente, lo sabe todo. ¿Es en ese sentido el saber del campo del otro? No. El saber del campo del otro es únicamente la articulación de significantes que yacen en la batería, que sería todos menos uno. O sea que en realidad ese saber también es una ilusión del significante. Ahora bien, pasemos al otro. El otro, en tanto campo, es decir, en tanto campo del lenguaje, lugar del lenguaje, tesoro de los significantes, no sé cómo más decirlo, el lugar del saber, ese campo de aparición que surge como el otro, en realidad también es un efecto del significante. No hay otro, no existe el otro, como dice Lacan. Pero, cito textual, la intervención del significante lo hace surgir como campo. Entonces, cuando ustedes intervienen al significante, al S2, lo que tienen ahí es una ilusión de campo del otro, de que hay otro que sabe, de que hay un lugar donde está el saber. Pero en realidad es todo un efecto de articulación significante. Esta es la idea que me gustaría que se entienda, que quede muy clara. Que en realidad no hay nadie que sepa. No hay nadie que sepa. El sujeto es solamente una suposición, el saber es solamente una articulación y el otro en realidad es un campo que no existe. Todo eso es efecto del significante. Esa es la fuerza de la teoría de Lacan. Ahora bien, porque ustedes me preguntarán, bueno, pero que no exista, ¿implica que no genera sufrimiento en los neuróticos? No, claro, ahí está la magia de este problema. ¿Entienden? Ahí está la magia de esta forma tan genial de plantearlo de Lacan. Y es que el neurótico puede enfermarse de algo que no significa nada, que le dice a alguien que no existe. ¿Entienden? Porque lo que, como vimos la semana pasada, lo que comanda a veces la vida de los neuróticos son precisamente ciertos sujetos articulados por efecto del significante. ¿Dónde yace ese saber que supuestamente articula ese significante? En el campo del otro. Entonces,
el neurótico enferma de una suposición dicha por otro, una suposición que no es dicha por alguien que no existe. ¿Entienden el problema? Entonces ahí está la interrelación. Lo que Lacan trata de articular es cómo toda esa problemática neurótica se reduce al problema del significante. ¿Entienden? Cómo todo ese desarrollo de suposiciones implican fría y únicamente la operatoria del significante, es decir, cómo el significante opera en tanto que tal. Entonces, la clave del otro, la existencia del otro como campo, o el goce del otro como saber, o el saber en tanto que articulación significante, o articulación significante en tanto que S2, en realidad es un efecto de la intervención del significante S1 en ese campo. ¿Por qué lo aclaro así? Porque precisamente dentro de la lógica de los 4 discursos, digamos en el contexto de los 4 discursos que va a tratar de plantear Lacan en este seminario, precisamente el discurso del amo está articulado por un S1 que interviene sobre un S2. ¿Sí? Esos son los 2 primeros elementos que ustedes pueden analizar. Por ejemplo, está en la página 11, el gráfico al final, S1 flechita S2. Lo interesante de la propuesta de Lacan es que esta estructura de 4 partes va girando y va especificando cada discurso. Seguramente, si a ustedes les interesa, algún día podremos hacer una clase sobre los 4 discursos y podré explayarme un poco más incluso sobre cada discurso. Podríamos hacer hasta un episodio por discurso o uno por cada 2. Eso lo podremos ver más adelante. Lo que quiero que vean ahora es cómo hay un cambio, ¿entienden? Hay un giro que deja muy en evidencia la propuesta de Lacan. Es decir, que todo es efecto del significante, que no hay nada previo al significante y que todo el padecimiento que tortura y que atormenta la vida de los neuróticos también tiene que ver con una intervención del significante. Todo lo demás, o sea, lo voy a decir así, el problema es que hay lenguaje. El problema es que hay lenguaje, ¿entienden? El problema es que se habla. El problema neurótico es que se habla, que existe el lenguaje. Ahora bien, todo lo demás son suposiciones. Suposiciones, entiéndalo por favor en el sentido que lo trato de decir, ¿no? Son suposiciones en los términos de que, bueno, ¿por qué ese S1 interviene ese campo del S2? Porque sí, digamos, ese S1 podría haber sido cualquier otro. Y ese S2 que le da significado en tanto que red también podría haber sido cualquier otra red. O sea que en realidad el sujeto es una suposición dada básicamente sobre la nada. Por eso precisamente su esencia es virtual. El sujeto solo surge en efecto de representación entre el S1 como interviniente y S2 como campo del saber. Nada más. Por eso es que no hay sustancialidades en la teoría de Lacan, ¿entienden? Porque todo lo que en apariencia es rígido, constante y sólido es un efecto del significante. Ya sea que esto sea o bien el sujeto, o bien el saber, o bien el campo del saber que se llama el otro, o bien la práctica del saber que se llama el goce del otro. ¿Entienden? Cualquiera de esos 4 elementos, si bien son terribles para la disposición y para el padecimiento de un paciente neurótico, en realidad nosotros sabemos que únicamente provienen de la operatoria del significante. O sea que padecemos porque hay lenguaje. Bueno, yo sé que este episodio fue un poquito más complejo de lo que generalmente solemos trabajar acá, pero era mi intención tratar de dar un paso más, ir un poquito más lejos y ver si podíamos desarrollar una lectura más profunda del Seminario 17. Por supuesto que se los sugiero completamente. Este año estamos trabajando el Seminario 17 en el grupo de estudio, así que si les interesa sumarse, son bienvenidos. No se lo pierdan, es un seminario realmente muy interesante. Bueno, les recomiendo mucho esa lectura, no se lo pierdan y nosotros nos vemos en un nuevo episodio de Inefable.